El día de hoy vamos a reflexionar sobre el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Lo tomo de la versión de la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Este texto que hemos escuchado y que les invito a leer en las distintas traducciones o en las distintas versiones que podamos tener, nos muestra esa claridad que el Evangelio de Marcos tiene al narrarnos acontecimientos a lo largo de sus 16 capítulos. Es un texto que diríamos lacónico, es decir, un texto que es directo, que es crudo, que se interesa particularmente por mostrar detalles en la viveza narrativa que tal vez Mateo, Lucas o Juan no se preocupan tanto de hacerlo porque lo hacen de una forma un poco más estilizada. Pero este texto del Evangelio de Marcos es particularmente importante porque tiene conexión con el capítulo 3, versículos del 20 al 35, que ustedes pueden revisar, y también con Marcos 10, 28, 31. En ambos textos, el anterior y el posterior a Marcos 6, se habla de un rechazo de la familia de Jesús, muy particularmente de sus familiares de sangre, de su familia de origen. Y aquí, en este texto que hemos leído, ese rechazo de su familia de origen que se dio explícitamente en Marcos 3 se canaliza a través de sus compatriotas, es decir, de sus vecinos, de las personas de su pueblo. Como dice el versículo 1, fue a su pueblo, fue a su patria, como encontramos en otras traducciones, y que podría ser incluso esta palabra patria en castellano más apta para designar esto, pues se está refiriendo a un elemento de patronazgo del pater familias, porque en aquel contexto, sea del mundo grecorromano o sea del mundo palestinense, el concepto de familia dirigida o referenciada hacia el pater familias en función del padre de la casa, una familia patrilineal, patriarcal, tiene que ver entonces con la patria, ¿verdad? Y en el capítulo 3 que les he mencionado, son directamente su madre, sus hermanos y sus hermanas quienes le buscan. Y si ustedes recordarán muy bien, Jesús devuelve la búsqueda, la pregunta que le hacen las personas, donde le dicen: allí están tu madre y tus hermanos, como diciéndole: haga algo, ¿verdad? Salgas, recíbalos. Y Jesús, de forma retórica, se vuelve y dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son estos que están aquí, los que escuchan la palabra de Dios y cumplen su voluntad. La voluntad de Dios es el concepto para formar parte de esa nueva familia de Jesús. En Marcos, la familia de Jesús es una familia sustitutiva, porque sustituye los lazos sanguíneos de aquellos que venían como dice Halvor Moxnes, a ponerlo en su lugar. Querían devolverlo al núcleo de la familia, puesto que ya era un elemento escandaloso que el hijo, posiblemente el mayor de esa casa, saliera
abandonara la profesión y dejara al resto del núcleo familiar que no tiene papá, porque no se menciona por ninguna parte a José ni tampoco a siendo hijo de su padre, simplemente se habla de que él es un operario, ¿verdad? Y que posiblemente por ende uno relaciona su papá debió serlo, pero la palabra operario, tecton, no necesariamente es carpintero, podría ser un constructor de cualquier otra forma. En todo caso, el papá no aparece por ningún lado. Estamos hablando de una familia sin papá, una familia sin padre, que en aquella sociedad por ende se ve cuestionada por una ausencia significativa. Pero en la nueva familia de Jesús, en su núcleo sustitutivo, no hay padre, porque el único padre es Dios y todos son hermanos y hermanas entre sí. No se trata aquí de una lucha en contra de los hermanos o en contra de los padres, sino de eliminar la lógica vertical, de eliminar la lógica de la imposición. Es decir, en la familia de Jesús las relaciones son horizontales, son en función del servicio, son en función de la caridad y del encuentro. No tienen que ver con la violencia, con el poder, con las estructuras, sino que tienen que ver con las relaciones que son cercanas, afectuosas y amables. Bien lo decía la profesora Mercedes Navarro, se trata de una familia que no es digamos, o que no hace referencia a la patria, sino a la matria, disculpándome el uso de este neologismo. Es decir, es una familia que tiene relaciones de discipulado femeninas, porque es en ese núcleo de la casa, en el Evangelio de Marcos, donde la iglesia se reúne y donde el afecto, el cariño y el servicio, que eran elementos estereotipados para la mujer en el siglo I y lo siguen siendo para muchas de nuestras sociedades, que se convierten en las características del discípulo, de la discípula verdadera de Jesús. Es decir, en este texto donde llegan ya no sus familiares, sino sus vecinos y vecinas también a tratar de hacerse cargo de él, puesto que ya incluso escribas y otros habían dicho que estaba endemoniado por haber dejado los elementos que en su sociedad habían hecho para sí. Jesús también inmediatamente se sorprende ante este grupo de personas que al ver lo que hace no tienen fe. Y por eso no puede hacer ningún milagro. No puede hacer ningún milagro, no porque esto sea un acto mágico, sino porque el milagro depende de la fe de las personas, de ver a Dios en las circunstancias cotidianas y no necesariamente en hechos que violenten las leyes de la naturaleza o en elementos que sean sobrehumanos. Más bien, es el reino de Dios que está presente en esa construcción cotidiana lo que evidencia el verdadero milagro y por lo tanto la verdadera forma de ser familia en el ambiente de los primeros y las primeras cristianas. La familia de Jesús es una familia rara, en inglés queer, es una familia extraña, es una familia que rompe las estructuras de género, de cultura, estructuras sociales y económicas, porque lo que aquí depende es el servicio y el amor, la entrega, no la imposición y el poder, ni tampoco la forma de emular, esquemas, estereotipos que más bien encasillan a personas y no dejan a las personas ser libres, como sí lo propone el mensaje de Jesús.